cuando salen del telar o salen de la máquina de estampar, no son aptos para ser usados todavía. Cuando entra en marcha lo que es el proceso de ennoblecimiento textil, hasta el momento que el usuario final no toca el tejido, lo tiene en sus manos, y es cuando se aprecia realmente que ese tejido le gusta. Se utilizan muchos sistemas para poder llegar a esto, muchas tecnologías. El tejido se somete primero que nada o bien a un blanqueo o a un lavado o a un chamuscado, porque hay determinadas fibras que tienen mucha vellosidad y esa vellosidad después es la que forma el peeling, las famosas bolitas de las que mucha gente se queja. Se pueden aplicar también todo tipo de resinas, pues desde resinas acrílicas, poliuretanos. Normalmente el antimancha clásico que se utiliza son derivados de fluoruros de carbono. Produce una repelencia de la suciedad hacia el textil. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate. Hola, sí. Bienvenido. Sí, soy Jorge Gandía Cabedo, soy de aquí de Ontinyent. Yo empecé con 25 años, mi formación es de Ingeniería Técnica Textil, me especialicé en la rama de tintorería, prestos y estampación y bueno, ya llevo 40 años prácticamente, ya sí, dentro de poco se cumplen, de oficio. He visto muchas cosas buenas y muchas malas también, pero me quedo con las buenas como siempre. Has pasado años increíbles, me imagino, porque el mundo textil o el sector textil en la zona ha vivido sus años de oro, ¿no? En los años 80, 90. En los años 80 y 90, francamente, esto parecía el dorado. Habían empresas punteras con una barbaridad de gente, hace falta nombrar nombres, pero todos las conocen, y eran empresas, pues tenían desde 400, 500 trabajadores, yo estaba en una que éramos 250, una barbaridad. Los metros, o sea, eran muchísimos los metros que se producían, y la exportación era bestial. Hemos vivido tiempos, ya te digo, cambios también, muchos cambios de normativas medioambientales, cambios de sistemas de producción, cambios de energías, porque en aquella época no se gastaba el gas natural como ahora, era todo más rudimentario, habían calderas de aceite térmico, con fuel oil. O sea, he visto muchos cambios en el tiempo y después del año 2005 empezaron los problemas para el sector textil con la liberalización de los mercados. Pero bueno, el textil, siempre va a haber textil, porque el textil es algo que usamos a diario todos y nunca va a dejar de haber. Sí, me imagino que nosotros aquí en la zona ahora mismo lo que nos podemos dedicar y lo que tenemos que reforzar es la calidad y el diseño, ¿no? Porque al final es verdad que en cuanto a precios han entrado mercados como Sí, China, como India o como Pakistán, que claro, ahí no podemos hacer nada, ¿no? exactamente. El textil primero fue hacia el sur, porque vino desde Inglaterra, Alemania, empezó a bajar hacia el sur, vino aquí a España, Portugal, Italia. Y después, claro, los salarios van aumentando, la gente cada vez vive mejor y el textil, pues como lleva mucha mano de obra, pues necesita precios más competitivos. Entonces el textil después empezó a migrar hacia la parte oriental y esa es la historia del textil. Pero todos los países, primero Italia, España, pues nos hemos tenido que reinventar y apostar por el diseño y la innovación, la calidad. Y entonces todos los mercados que necesitan artículos de primera línea han de recurrir necesariamente a nosotros. Importar productos de otros países está muy bien, se hacen negocios, pero hay un determinado sector de clientela que exige calidades superiores. O sea, muchos países han cambiado los sistemas, incluso algunos de Oriente, como en Pakistán y en otros sitios, que hacen mejores las cosas. Pero todavía en esta zona es donde mejor se trabaja. Podemos destacar que en esta zona es donde la calidad Sí, es donde impera ahora mismo en el mercado. impera la calidad. Muy bien, bueno, pues agradecerte la visita, agradecer tu presencia en este podcast, porque Jordi Gandía es de estas personas que no deberían retirarse nunca,
porque es verdad que ahora con la poca formación que hay a nivel Es un problema. de escuela es un problema. Encontrar gente nueva o encontrar personas que puedan tener tu experiencia y tu sabiduría, pues es muy difícil, ¿no? Y por eso, bueno, nos aprovechamos un poquito de ti en ese sentido para preguntarte, porque tú tienes una empresa de acabados en Atzeneta del Baida. ¿Y qué es lo que hacéis allí? ¿Qué son los acabados? Para aquellos que nos estén escuchando y no sepan de textil, ¿qué significa tener una empresa de acabados? Vamos a ver. Como acabados puedes hablar de muchas cosas. O sea, nosotros formamos parte de la industria pesada dentro del textil, porque el textil es uno de los procesos más largos que hay en la industria, en todo tipo de industrias, porque ten en cuenta que, por ejemplo, si en el algodón, pues se tiene que plantar la planta de algodón, se tiene que cultivar, se tiene que recolectar después, o sea, después cuando se recolectan el algodón, esas fibras tienen hay procesos muy largos hasta llegar al hilo. Después del hilo se tiene que tejer, etcétera, etcétera. Y después ese tejido llega a nosotros ya una vez tejido y nosotros pues tenemos que proceder a realizar el blanqueo en el caso de un algodón o el lavado y descrudado en caso de otras fibras o mezclas de fibras, o si es lana peor todavía. Por aquí no se trabaja mucho la lana. Y ese artículo se tiene que preparar para otros procesos que pueden ser la estampación, que tú muy bien conoces, o en la tintura o acabado en sí. O sea, también los dibujos que se aplican a los textiles pueden ser bien por medio de la estampación o con los telares chacar que hay, que puedes tener toda clase de dibujos. Pero esos tejidos, al fin y al cabo, cuando salen del telar o salen de la máquina de estampar, no son aptos para ser usados todavía y es cuando entra en marcha lo que es el proceso de ennoblecimiento textil, que es el que dota al textil de las cualidades de uso diario, porque, como ya hemos comentado alguna vez, o sea, un tejido recién salido de esas máquinas, la gente pues no le haría caso. Hasta el momento que un usuario final no toca el tejido, lo tiene en sus manos y es cuando se aprecia realmente que ese tejido le gusta. O sea, porque visualmente puede tener un dibujo muy bonito, etcétera, etcétera, y el diseño, pero no es hasta el momento en que lo toca cuando dice, hombre, Textil es un producto que se toca. esto me gusta a mí y esto me lo quiero llevar. Y por eso es tan importante el acabado dentro del textil. Se utilizan muchos sistemas para poder llegar a esto, muchas tecnologías. Pues si quieres al después podemos desarrollarlo un poco. Entonces, para que quede claro en el caso, por ejemplo, del algodón, hay un primer cultivo de la planta, una recolección, después de esa recolección se sacan las fibras, de las fibras hacemos el hilo, del hilo tejemos la tela en los telares y finalmente sois vosotros quien le dais un ennoblecimiento a ese tejido para que sea apto para el uso del consumidor final de una forma u otra. Y en vuestra fábrica de acabados hay muchos tipos de acabados, como tú has podido explicar, pero hay algunos que son muy singulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos ignífugos, tenemos hidrófugos, ¿no? Hidrófilos. Sí, no, por ejemplo, empezando por el principio, podríamos decir, pues el tejido se somete primero que nada o bien a un blanqueo o a un lavado o a un chamuscado, porque hay determinadas fibras que tienen mucha vellosidad y esa vellosidad después es la que forma el peeling, las famosas bolitas de las que mucha gente se queja. Un chamuscado, y perdona que te corte, porque las personas que nos están escuchando quizás no saben un chamuscado lo que es. Es una máquina muy curiosa, ¿no? Que entre dos lenguas de fuego, ¿no? Pasa el tejido, ¿no? Sí, pasa el tejido a cierta velocidad, a un mínimo de 40, 50 metros por minuto, y el tejido pasa tocando las llamas, ¿no? Entonces, toda la velocidad superficial que hay en ese tejido se destruye y después normalmente se procede a un blanqueo de ese tejido, en el caso que lleve algodón, o un lavado posterior.
Y de esa forma ese tejido ya no hace bolitas o... Sí, es una ayuda más, no es la garantía absoluta de que no va a haber, porque eso interviene mucho lo que es la hilatura. En el momento que se fabrican los hilos, interviene mucho la longitud de la fibra, etcétera, etcétera. Todo eso interviene mucho en que ese tejido vaya a formar peeling posterior. Y también depende mucho del uso que se haga del textil. Pero bueno, es un paso más para... Pero es un paso más. O sea, cuanto más roce se tenga con un textil, más peeling se puede hacer. Ya te digo, después de un chamuscado, pues se pueden hacer un lavado. Hay otros tipos de acabados que son modificantes del propio artículo, como pueden ser suavizados, un simple suavizado que se usa mucho. Perdona que te corte, un suavizado es como el suavizado que hacemos en casa, en una lavadora, sí, pero a nivel industrial, ¿no? A nivel industrial, con unas concentraciones evidentemente mucho más elevadas y hay una gran variedad de suavizantes, pues desde suavizantes más básicos hasta suavizantes silicónicos con polisiloxanos que dan un tacto y una caída especiales a los artículos y son los que ayudan mucho a que esa mano que estábamos hablando la gente la aprecie más. Es decir, que muchas veces la calidad del tejido, estamos diciendo que muchas veces le determina el acabado del tejido. Sí. Eso que el propio tejido, ¿verdad? No, el tejido influye muchísimo. Pero hay veces que un tejido mediocre puede parecer una cosa mucho mejor si se aplican los acabados pertinentes. Nos hemos encontrado nosotros muchas veces esta problemática, que es que vas a vender un tejido y a lo mejor te comparan con otro tejido y te dicen, no, pues es que al final esto es lo mismo. Y bueno, y es cuando dices, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, parece igual, pero no es igual. Después se pueden aplicar también todo tipo de resinas, pues desde resinas acrílicas, poliuretanos, muchos acabados para obtener determinadas cualidades, como anti-peeling también, o sea, ese chamuscado ayuda al peeling y después hay otros acabados con resinas que hacen que todavía se solucione más este problema, antiabrasivos, ignífugos, como tú decías antes. Hay de muchísimas clases. Vamos a centrarnos en el acabado antimanchas, que comúnmente se le llama. ¿Qué tipos de acabados antimanchas puede haber? Porque es lo que se utiliza sobre todo, ahí tiene muchas utilidades, pero sobre todo para la cocina, para el mantel de cocina, ¿no? Un acabado antimanchas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un acabado antimanchas? Vamos a ver, antimanchas, normalmente el antimancha clásico que se utiliza son derivados de fluoruros de carbono, que son unos productos que lo que hacen es aumentan la tensión superficial. Para que me entiendas, esto produce una repelencia de la suciedad hacia el textil. Entonces, si cae cualquier líquido, sea oleoso o sea acuoso, pues, oleoso, pues grasa, aceites, salsas, ketchup, cosas de esas. O bien acuoso como café, vino y cualquier otro líquido, zumos. Pues todo esto lo repele y lo que hace es que esto se queda superficialmente y con un paño pues se pueden recoger bastante fácilmente. Pero no es milagroso. No es milagroso, porque si, por ejemplo, o sea, esto lo repele, pero también puede penetrar dentro del textil. Y entonces, pero bueno, esto también después ayuda a que en el lavado sea más fácil eliminar. Esos son los que son oleófobos también. Pero después hay otros, por tema de hoy en día de sostenibilidad y temas de restricciones por parte de entidades certificadoras como Ecotex y otras, pues los derivados de fluorocarbono pues están cada vez se pretende que se usen menos. No es que sean malos, pero se utilizan ahora hidrófugos, o sea, productos hidrófugos. Y son hidrófugos que solamente son capaces de repeler líquidos acuosos. Tienen menos prestaciones, pero
Esos son los dos tipos. Y Digamos después, que el camino de presente y futuro va por ahí, ¿no? sí, va más un poco por ahí. Bueno, que, por ejemplo, Ecotex ya los derivados de fluorocarbono ya no los admite dentro de su certificación. Y después, por ejemplo, en el tema mantelerías que dices tú, también se pueden usar, y de hecho se usan mucho, los resinados, que podríamos llamarlos resinados. Al fin y al cabo, es un recubrimiento que se hace al artículo, a una cara generalmente, y donde se aplican, pues, generalmente resinas acrílicas que son transparentes y forman una película que esta sí que impide el paso de los líquidos a través del textil. Esto le dota de una característica muy de gran comodidad, porque pones el mantel encima de la mesa, comes, tal, y te cae cualquier cosa, pues con un paño humedecido o jabonoso un poco lo recoges y allí no queda nada, ni aceite ni nada. Es muy fácil de usar, muy fácil de limpiar, y por eso también han tenido tanto éxito. Podríamos decir que en cuanto a practicidad para el consumidor final, Sí, para el día a día, un mantel resinado antimancha sería pues lo más sería apropiado. lo más adecuado. Y empresas que en hogares que hay niños y cosas de esas, pues es la mejor opción, creo yo. Sin embargo, sí que es verdad que tiene como un tacto un poco más plastificado. Sí, En cuanto a que el otro pues tiene un tacto tela, este sí tiene un tacto más plastificado, pero obviamente sí, para el pero día a día es mucho más. exactamente, pero como tú muy bien sabes, porque tú los incorporas en tu paleta de artículos, si se hace una buena selección de artículos, cuando le aplicas al resinado queda un tacto estupendo, Sí. y no parece que sea, no tiene tacto plástico, No está plástico, ¿no? no está plástico. Yo como profesional usuario tanto a nivel profesional como a nivel de usuario de ambos casos, obviamente me quedo con el resinado porque en realidad un antimanchas, además es muy práctico, se limpia muy fácilmente, etcétera, etcétera. De todas maneras, es una elección personal. Tú puedes tener las dos líneas y no pasa nada. O sea, cada persona tiene unos gustos y la industria se ha de adaptar a los gustos generales. ¿Qué durabilidad tiene un acabado de este tipo en un tejido? Bueno, la durabilidad es un tema un poco difícil de centrar, porque depende de la cantidad de producto que se aplica en los acabados. Son acabados que no son baratos tampoco, entonces pues hay que llegar a un equilibrio entre precio y durabilidad. Perfectamente pueden usarse varias veces, sobre todo los resinados tienen más durabilidad todavía que el antimancha, porque un antimancha a lo mejor al cabo de 20 lavados como mucho, pues ya va perdiendo sus facultades, y sin embargo los resinados pues suelen durar bastante más. De todas maneras, tanto los antimanchas como los resinados en los que se aplica un antimancha también posteriormente, se pueden reactivar si pierden parte de sus cualidades, simplemente planchándolos Por detrás. por detrás, en el caso de un resinado por detrás, por supuesto, para que esa película no se estropee con la plancha. Si los planchas por detrás 110, 120 grados, ellos se reactivan y Pero como mucho va a tener una vida de 20-30 lavados. 30 ya diría que es Ya mucho. es demasiado, ¿no? Por lo tanto, en este caso también el resinado, digamos que ganaría la partida al hidrófugo por el tema también de durabilidad del producto. Sí, sí, efectivamente, yo creo también lo mismo. Muy bien. En tu caso particular de vuestra empresa, hacéis, entiendo yo, que ambos acabados, Sí, dependiendo del cliente, pues podéis... hacemos ambos acabados, sí, exactamente. Muy bien. ¿Cuál crees tú que es el futuro en el tema de los acabados de mantelería? ¿Seguirá siendo como hasta ahora un tejido normal para mantelería, un hidrófugo y un resinado? ¿O crees que el camino o la demanda camina hacia otro? No, la demanda creo que está centrada en esto. Hay muchos otros tipos de acabados. Ya te digo, en mantelerías también está el soil release, que no tiene un efecto visual encima de la mesa, pero después lo que hace es que facilita el lavado posterior.
pero eso se aplica a mantelerías que no son resinadas, por ejemplo. Las resinadas, lo que tienen yo creo que es ya muy interesante y más de esto son a veces intentar poner más detalles, pero que la esencia es la que es ya hoy en día. Sí, yo puedo decir que aunque hemos hecho un montón de pruebas, investigaciones para ver qué otros productos podíamos sacar, al final nos hemos quedado 100% con el resinado porque encontramos que nuestro cliente está súper contento, es un cliente que repite y que al final no nos da ningún problema, ¿no? Y es al final lo que queremos, que el cliente esté contento. Exactamente. En cuanto a sostenibilidad que has estado hablando antes, que bueno, que los equipos cambian y cada vez pues nos exigen más sostenibilidad, nos exigen pues que haya más respeto hacia el medio ambiente. Sé que en vuestra empresa habéis desarrollado una patente, ¿no? De una tintura que viene de productos sostenibles, ¿no? De plantas y... Bueno, más que no es realmente una patente. ¿No? Hemos sacado una marca que la hemos registrado en Europa, pero lo que se trata es de utilizar colorantes de antaño, o sea, colorantes de origen 100% natural, la mayoría vegetal, y en procesos industriales y con máquinas actuales. Porque eso en otros países se está trabajando, en India y otros países se está trabajando ese tipo de tinturas, pero de manera absolutamente artesanal. Nunca utilizando las máquinas que se utilizan en la actualidad en las zonas industrializadas. ¿Por qué? Pues porque estos colorantes tenían un problema muy serio, que era el problema de reproducción, y después el conseguir que en lotes grandes se pudiesen hacer. Esta gente trabaja a lo mejor con lotes de una pieza, 2 piezas, y en máquinas muy pequeñas. Hacerlo a gran escala es bastante más complicado. Ha sido un reto muy grande. Tenemos un proyecto patrocinado por la Comisión Europea, el cual empezamos y ahora lo hemos ampliado para obtener más solideces. Pero es un proyecto pionero. Sí, En España. Sí, está apoyado por Euratex y estamos en ello. Aún no ha terminado. Pues bueno, me gustaría que cuando lo tuvieras terminado, pues pudiéramos tener aquí un podcast dedicado a este proyecto porque me parece muy interesante que podamos tintar tejido a partir de plantas, ¿no? De manera industrial. Es algo que a mí, por lo menos, me atrae muchísimo, incluso integrarlo también en nuestras marcas. Y bueno, hablaremos un poco, si quieres, de forma más extensa sobre el tema. Pues muy bien, Jordi. Agradezco muchísimo tu visita, tus aclaraciones sobre los antimanchas, que era el podcast que hoy queríamos dar a luz, dar a conocer a nuestros oyentes. Y estás invitado para que vengas cuando quieras, porque se me ocurren un montón de temas más para hablar contigo, ya que, bueno, tu posición y tu experiencia nos lo permite, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Pues bueno, hasta hoy el podcast de Entre Telas. Espero que os haya gustado y que por lo menos hayáis aprendido un poquito más sobre este apasionante mundo del textil. Nos vemos en la próxima. Chao, que vaya bien.